licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Cuenta con estudios en maestría en procesos e instituciones electorales, titulado con mención honorífica por el INE y por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó sus estudios de doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Ingresó al entonces Instituto Federal Electoral en noviembre de 1990. Es miembro fundador del Servicio Profesional Electoral Nacional, al que se incorporó en junio de 1993 mediante concurso de oposición, desempeñando diversos cargos dentro de la estructura del servicio, entre otros, vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Zacatecas, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en los estados de Baja California y Guanajuato, y delegado del IFE, luego INE, en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Durango y Zacatecas. Ha participado en 4 misiones internacionales de observación electoral, a saber en las elecciones generales de la República de Perú en 2006, en las elecciones generales de la República de Honduras en 2013, en las elecciones presidenciales de segunda vuelta de la República de El Salvador en 2014 y en las elecciones presidenciales de la República de Guatemala en 2019. Le damos la bienvenida al doctor Matías Chiquito Díaz de León. Pues, gracias, maestro Trejo. Muy buenas tardes. Con nuestro agradecimiento y reconocimiento a quien organiza estos ejercicios cívicos, vamos a llamarlos cívicos, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y a Sara, que fue quien me hizo principalmente la invitación después el instituto, la maestra Sara, a partir de su fundación, el Ateneo el Ateneo Nacional de la Juventud. Hacía la reflexión con Sara en días pasados de los antecedentes del Ateneo y gente ilustre que formó el Ateneo. Hubo muchos después que se hacían pasar como parte del equipo de los 7 sabios de México, pero es como en política, luego dicen que cuando el niño es bonito todos quieren ser el papá, ¿no? Y así muchos querían pertenecer al Ateneo. Y los 7 sabios de México, entre ellos gente destacada como Lombardo Toledano. Ustedes son muy jóvenes para tener en la memoria a Lombardo Toledano, a Gómez Morín, gente que trabajó en la formación del régimen, de las instituciones en los años 20. Gómez Morín fue promotor de la educación pública, salvo que Vasconcelos, que también era parte del grupo, José Vasconcelos, el que le dio nombre a la UNAM y el lema de "Por mi patria hablará el espíritu", ellos se peleaban por el tema de la educación. Y fíjense que Gómez Morín tenía razón, porque Vasconcelos fue al final el que trabajó el proyecto de la educación pública en México, y Gómez Morín le hacía una crítica ruda, creo que con razón. Le decía: tú Vasconcelos, tu visión de la educación es apostolar, una visión apostolar de la educación. Y decía Gómez Morín: la educación debe ser más y mejor. Si no es buena, mejor no impartirla. Decía: la educación debe basarse en la técnica, que nos enseña cómo hacer cosas. Con menor esfuerzo logramos más. Y es mejor que la ciencia. La técnica debe ser la base de la educación. Y la educación apostolar, ¿qué entenderíamos por educación apostolar? Muchos años después yo entendía a lo que se refería Gómez Morín, porque en las lecturas, aunque somos laicos, no escapamos a la lectura de los evangelios. Y hay un apóstol, Felipe, le reclama en alguna ocasión al maestro, a Jesús,
le dice, oye, pues háblanos bien, háblanos claro, no nos hables en parábola, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para reflexionar, venimos a trabajar, somos gente de trabajo, no estamos aquí para reflexionar. Y ahí entendí que la educación apostolar es aquella que nos obliga a aprendernos las cosas de memoria, pero no las reflexionamos. Y ahí está la diferencia entre el pensamiento simple y el pensamiento complejo. Y los sistemas educativos a partir de ahí se basaron más en pensamiento simple y olvidaron el pensamiento complejo. Y eso no es gratuito. A finales del siglo XIX, ya con el fortalecimiento del sistema capitalista, los que dirigían los sistemas educativos un día concluyeron que los humanos no necesitaban aprender cosas de cultura o de arte, cosas que le desarrollaran el espíritu, ¿no? Los humanos lo único que tienen que aprender es hacer, a trabajar, a hacer algo. Y esa es la visión del régimen que impera. Si ustedes reflexionan hacia atrás, el sistema esclavista, ¿qué requería? Necesitaba esclavos y producía esclavos. El sistema capitalista lo que necesita son obreros, fuerza de trabajo. Y eso es lo que produce el sistema capitalista. El sistema capitalista no necesita gente pensante, no necesita gente reflexiva, es un problema para el sistema. Entonces son bien vistos aquellos que aprenden solo a obedecer, a atender órdenes, a ser bien portados. Esos son los que son gratificados en este sistema. Y quienes tienen un pensamiento complejo, reflexivo, que preguntan qué y por qué y para qué, pues son mal vistos, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer la reflexión de cómo llegamos a donde ahora estamos. ¿Por qué tenemos derechos? ¿Por qué tenemos derechos? ¿Y de dónde venimos para llegar hasta acá? El pensamiento simple solo se aprende en las tablas, 2 por 2 es 4 y 3 por 3 son 9. Pero no se pregunta por qué. No es reflexivo. Y nos quedamos solo a partir de una idea fija, pero no la reflexionamos. Y para el ejercicio de derechos que tenemos como personas, necesitamos generar reflexión. ¿De dónde venimos para saber hasta dónde podemos llegar? Porque los derechos, decían los revolucionarios del siglo XVIII, XIX, los derechos no se otorgan, los derechos se toman, porque son nuestros. Y aquel que tiene temor, el que tiene miedo a defender lo que es suyo, no contribuye al desarrollo de la humanidad. Decían los liberales del siglo XVIII, las personas que como buenas ovejas son llevadas a pastar y traídas a su corral, no contribuyen en nada al desarrollo de la humanidad. Necesitamos ser juiciosos, tener juicio crítico, aunque luego parezcamos o pudiéramos parecer incómodos. Y es precisamente el pensamiento liberal el que nos sacó del bache y nos ayudó a tener derechos. El pensamiento liberal basado en los principios de los derechos fundamentales, del llamado justnaturalismo. No confundirlo con lo que estudiamos en derecho romano como el derecho natural, luego derecho de gentes, que tiene que ver con relaciones internacionales, ¿no? El justnaturalismo es una corriente de pensamiento que se desarrolla después de la Edad Media y que concluye que somos personas y que como personas tenemos derechos naturales. Por el solo hecho de ser personas tenemos derecho a la libertad, a la vida, a la expresión, a la propiedad. Digo, hoy tenemos hasta derechos para defender los toros. Entonces los derechos han evolucionado mucho. Y curiosamente, el primer capítulo de derechos, si ustedes revisan los derechos de primera generación, están los derechos político-electorales. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre manifestación de las ideas. Son los primeros derechos que se desarrollan. Y está valorado desde la visión teórica del derecho constitucional que
los derechos de las mujeres, no solo los político-electorales, los derechos de las personas y en particular de las mujeres, se desarrollan a partir del empuje que se tuvo para los derechos político-electorales. Los derechos político-electorales han sido la puerta para otros derechos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos derechos? Alguien podría decir que porque somos personas, ¿no? Como los liberales del siglo XVIII. Somos personas, tenemos derechos. Pero ¿acaso no había personas antes de las revoluciones liberales del siglo XVII y XVIII? ¿Acaso no había personas desde antes de Cristo y hace, no sé, 5,000 años? ¿Y esas personas tendrían derechos? ¿O todos tendrían los mismos derechos? Entonces, preguntémonos, ¿qué ha hecho posible o cuál es el instrumento que tenemos o tomamos o formamos para que los derechos sean posibles? ¿Qué se les ocurre cuál sería ese instrumento que nos permite tener derechos? No que nos los otorga, nos los reconoce y los hace, teóricamente los debe hacer efectivos. El Estado, pues, la autoridad, el Estado. Y el Estado se forma, el Estado llamado Estado moderno, algunos le llaman Estado liberal. Si oyen usted a los políticos le pueden agregar más, ¿no? Estado de derecho, liberal, constitucional, democrático y no sé cuántos adjetivos le ponen. Ese Estado se forma precisamente a partir de las revoluciones liberales del siglo XVII en Inglaterra y el siglo XVIII en Francia. Esas revoluciones liberales ponen en jaque, transforman, desmantelan, desarticulan el viejo estado feudal, la vieja monarquía. Durante la monarquía no había ciudadanos, éramos súbditos y pasamos de súbditos a ciudadanos. Bueno, en México todavía estamos en un proceso de 200 años, a ver si logramos transitar de súbditos a ciudadanos. Ese es un esquema complejo. Cuando la gente cree que es libre, debe reflexionar si realmente es libre. Decían los negros emancipados después de la Revolución Norteamericana, cuando veían a los blancos muy encorbatados, tenían una expresión criminal, pero cierta. Decían que la corbata, nadie trae corbata para modularlo. Trae su gafet. El gafet es lo cierto. La corbata, decían ellos, y reflexionen si es cierto o no. La corbata es lo que queda de la correa después de que te la cortó el amo, les decían. Y la reflexión más criminal es que el amo te cortó la corbata, el amo te cortó la correa cuando supo que no ibas a ningún lugar. Entonces, cuando creemos que somos libres es realmente porque el sistema sabe que no vamos a ningún lugar, así es que nos libera, ¿no? Ya no hay necesidad de amarrarnos. Y ese proceso de, ¿cómo llamaremos?, de domesticación, de amansamiento, se cumple a través del sistema educativo. Esa es la función del sistema educativo. El sistema educativo no libera, domestica. Es el cuidado que debemos tener. Y bueno, con estas reflexiones mundanas entramos a las reflexiones ¿de dónde venimos pues con nuestros derechos? Como personas, no pensemos solo en los derechos de la mujer o del hombre, los derechos de las personas. Debemos forjarnos en la idea de la igualdad entre las personas, igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, para evitar sesgos o discriminaciones. Los países medianamente desarrollados, antes de formar a las niñas y a los niños en español y matemáticas, aunque es una formación básica, primero les desarrollan competencias en un ámbito de respeto, de responsabilidad y de solidaridad. Es decir, los jóvenes, niñas, aprenden a vivir
en un ámbito común, social, por decirlo así, con respeto, con solidaridad y con responsabilidad. Díganme ustedes, en un ámbito así formado, ¿qué dificultades tendríamos ya de adultos con fenómenos como el llamado bullying o la violencia contra las mujeres o la violencia política contra las mujeres por razón de género? Si nos hubiéramos preocupado desde la base, no estaríamos sufriendo ahora. Y estas políticas que se han ido dando, digo, es la crítica a las cuotas y a las reglas que ahora se van dando, en una visión mecánica, diríamos que estas reformas están hechas desde el cabuz y no desde la máquina. Y si conducimos desde el cabuz, el tren se nos descarría y no supimos dónde ni a qué horas. Entonces, el reto es entrar al cuarto de máquinas y empezar a modificar las reglas del sistema y no andarnos preocupando por formarnos cuando ya pasó la etapa de formación. Lo que no aprendemos hasta los 20 años, ya nunca más lo vamos a aprender. Y peor, lo que aprendimos en esa edad es lo que vamos a hacer eternamente. Difícilmente modificamos esquemas, y no porque no queramos, porque el sistema social así está hecho. Y generalmente nadie va en contracorriente. Seguimos las reglas. Y espántese, también hay una reflexión filosófica de los emancipados. Dicen que el que renuncia a pensar, está condenado a seguir la turba. Es lo que se hace cuando decidimos no pensar, porque el pensamiento, la conciencia, la razón, dicen los filósofos, es como un lote, como un predio. Si no lo fincamos nosotros, si no lo sembramos nosotros, viene alguien y lo cultiva y nos convertimos en esclavos de nosotros mismos. Entonces, esas reflexiones son las que hicieron caminar el mundo para llegar a un ámbito de reconocimiento de derechos. Es con esto. Y bueno, la discriminación es un fenómeno social históricamente presente. La discriminación no es solo de hombres a mujeres. La discriminación es pareja, de hombres a hombres, hombres a mujeres, mujeres a mujeres, mujeres a hombres. Es un fenómeno propio de los humanos. El humano es pervertido, es perverso por naturaleza. Si quieren saber lo que el humano es, lean el libro de la ley, lean la Biblia. Digo, no con una visión pastoral, sino con una visión histórica, por decirlo así, sociológica. Y vean lo que era cada personaje en la Biblia. Digo, si Caín mató a su hermano Abel, si Pedro negó 3 veces a Jesús y Judas lo entregó, eso es lo que el humano es. Eso somos como humanos. Esa es la naturaleza humana. Y no hay que espantarnos, hay que entender lo que somos como humanos y a partir de que lo concibamos, tratar de moderarlo. Entonces, la discriminación es un problema añejo, pero la discriminación hacia la mujer genera un fenómeno encaminado pues o a la par de los movimientos de las revoluciones liberales del siglo XVIII, genera un movimiento que vendría a desembocar a lo que luego conocimos como feminismo, que es la antesala del sufragismo. ¿Han oído hablar del movimiento sufragista? El movimiento por el voto de las mujeres. La Revolución Francesa es más reconocida como movimiento social, pero antes de la Revolución Francesa los ingleses habían instaurado la república en Inglaterra, decapitaron al rey, trajeron un republicano. La república duró lo que duró el republicano. Cuando se murió el republicano trajeron otro rey, siguieron la monarquía hasta que se murió Isabelita, pero ya tienen otro, Carlos III. Esa es la tradición. Pero la revolución liberal empieza ahí, es decir, es el despertar de la gente, de las personas, cuando concluyen que tenemos derechos.
¿Por qué debo ser desigual? ¿Qué cualidades tiene el monarca que no las tenga yo como persona? Si somos iguales. Entonces ellos empiezan la revolución. Y los republicanos ingleses que fueron expulsados se fueron a España, Francia, son los que al final promovieron, bueno, el pensamiento liberal promueve la Revolución Francesa. Pero ¿qué es el pensamiento liberal en esencia? Ya ven que el presidente siempre está criticando a los conservadores y hay progresistas, liberales y conservadores. El pensamiento liberal simple y llanamente es la defensa de los derechos fundamentales. Lo que el pensamiento liberal busca es la libertad, los derechos, es la base de los derechos fundamentales. Cuando se creó el Estado moderno, como lo conocemos ahora, el gobierno, la autoridad, se calculó que la única razón de ser del Estado era la defensa de los derechos fundamentales, no hay otra. El fundamento filosófico de la democracia son los derechos fundamentales. Si ustedes leen el artículo 2 de la Declaración de los Derechos después de la Revolución Francesa, ese es el postulado. El único propósito de una organización social o de la sociedad políticamente organizada, el único propósito es defender los derechos de la persona, defenderlos frente al Estado, frente al poder, frente a la autoridad y cuidarnos de nosotros mismos. Ese es el pensamiento liberal, las libertades, los derechos, frente al Estado, frente al poder, frente al gobierno. Ese es el liberalismo político. El liberalismo económico siguió su rumbo en el mercado, pero piensen ustedes como en el liberalismo político. Cuando se fundó el Estado, el llamado Estado de Derecho, el Estado liberal, se determinó que el Estado, para que exista, requiere de una constitución. Si no hay constitución, no hay Estado. Y la constitución requiere de dos apartados básicos: una declaración de derechos y mecanismos para hacerlos efectivos, y la división de poderes. Que no se concentre el poder en una sola persona porque abusa. Equilibrios del poder, pues. Equilibrios del poder. Y mecanismos para hacer valer los derechos. Pensemos en México. México tiene una constitución, tiene un capítulo de garantías, tiene la parte orgánica que refiere a la integración del poder y distribuye competencias, atribuciones y funciones. Y esos derechos, si son violados, tenemos mecanismos para hacerlos valer, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo efectivo de hacer valer nuestros derechos? Cuando hay violación de garantías, de derechos fundamentales, ¿a dónde vamos? Pero hay un mecanismo jurídico. Juicio de amparo, ya estaba diciendo Renata, la para. No la conocía, anda disfrazada. Anda disfrazada. Sí, es uno de los mecanismos que existen. Y si ustedes ven, por ejemplo, ya en el derecho convencional moderno, la Convención de Derechos, el Pacto de San José, trae la determinación de que no solo es reconocer derechos, es disponer de mecanismos para hacerlos efectivos, y toda persona debe tener un medio jurídico para defenderse. Debe haber un juicio, para todo debe haber un mecanismo de defensa. En ese contexto, pasa maestro, buenas tardes. En ese contexto, no es admisible que una autoridad deje de impartir justicia porque no tiene competencia. En un Estado de Derecho eso no cabe. Si llegó una queja al INE y el INE la batió, no digo cuál, se le envió al Poder Judicial del Estado. Y el Poder Judicial del Estado también la batió. Dice, no, eso a mí no me toca. Y entonces, ¿a quién le toca? ¿Va? Entonces, eso no debe ocurrir en un sistema jurídico. Debe haber mecanismos, debe haber derechos reconocidos y mecanismos para hacerlos efectivos contra el Estado, contra la autoridad, contra el gobierno y sus dependencias. Y ese Estado debe cuidar también de nosotros, que no quebrantemos entre nosotros nuestros derechos. Esa es la esencia del
del pensamiento liberal político. Ese es el liberalismo político. Esa es la esencia. Las libertades, los derechos. Y se llama liberalismo porque el principio más preciado es la libertad. Digo, cualquiera se muere por la libertad, ¿verdad? Pero ¿quién muere? ¿Quién da la vida por la vida? ¿Verdad? Pero por la libertad sí. Hay quien prefiere morir a no ser libre. La esencia del humano es la libertad. Y de ahí venimos, de esos movimientos revolucionarios llamados liberales. Ese feminismo, como un movimiento social emprendido para las mujeres, no de origen no por el derecho del voto, pero sí por la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos. Digo, si en el sistema feudal no éramos ciudadanos, éramos súbditos, imagínense, los hombres que siempre llevaron mano eran súbditos, las mujeres ¿dónde quedarían? ¿Cuál era la condición de una mujer? ¿Y cuál era la condición de una mujer pensante? Lo peor. En la Edad Media, cualquier mujer pensante la declaraban bruja y la quemaban. Ahora ya no se les quema en la hoguera, pero seguimos en el mismo viejo régimen feudal. Quien opina más allá de lo que ordinariamente es aceptado, pues también se arriesga a ser chamuscado. No en la hoguera, pero en otros ámbitos. Y destaca, por ejemplo, que el feminismo fue respaldado por algunos personajes, entre ellos Alejandro Dumas, conocido en español como Alejandro Dumas, y una particularidad de Dumas es que él era descendiente el padre de él era africano, era de color, era negro. Entonces él había padecido las discriminaciones, por eso es que una persona pensante como Dumas se une, apoya los movimientos. ¿Alguien recuerda alguna obra de Dumas? Seguramente ya lo leyeron, pero no se acuerdan. Los Miserables, el Conde de Montecristo, Los Mosqueteros. Dice, por ejemplo, en Los Mosqueteros, aunque no lo diluye de manera clara, hay mecanismos del viejo régimen opresor que hoy en día siguen vigentes. Richelieu, que era ¿qué será? El tutor del príncipe, él tenía un cuarto oscuro. Todo lo que entraba y salía del reino pasaba por sus manos, todo. Él controlaba absolutamente todo. Las comunicaciones, él inventó, se dice, los esquemas de espionaje, que hoy en día todavía luego se aplican. Y esos esquemas siguen vigentes. Siempre hay el príncipe y alguien atrás que controla, o la mano que mece la cuna. Pero bueno, eso es secundario. El movimiento sufragista, desde luego, camina en Francia, en Europa, pues, pero está presente en México. En México no se le ha reconocido, pero creo que somos pioneros también. Bueno, ahí referimos cómo la convulsión social del 89, del siglo XVIII, 1789, pone en jaque al viejo régimen y el mundo se transforma. La vieja visión de la política y del derecho, la visión de la cultura que había sido monopolizada por la iglesia y por la monarquía, se van liberando. Y hay una transformación en el ámbito jurídico, político, económico, ya está en el ámbito educativo. Digo, no había educación, o la educación que había era para los privilegiados, ¿no? Bueno, tenían una virtud, el viejo régimen. Si alguien estaba destinado a ser rey, era preparado para ser rey y sabía el arte de la política y de ser rey. No llegaba por designación, ¿no? Era preparado. Esa virtud tenía al menos el viejo régimen. Creo que eso habría que rescatarlo. En los movimientos de la Revolución Francesa, las mujeres iban por delante. En Zacatecas hay una organización feminista que se llama Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges. No hay nadie de Olimpia de Gouges por acá. De
el nombre de la organización lo da o se toma, se supone, de una mujer revolucionaria. No sé si han visto el emblema de la Revolución Francesa, una mujer que va adelante con una bandera. Se calcula que ella era Olimpia de Gouges. Entonces, las mujeres estaban en medio. Bueno, no en medio, iban adelante. Pero los efectos de la revolución no les beneficiaron. Francia, curiosamente, hasta el 46 reconoce el derecho de voto a las mujeres. Hasta 1946, casi 200 años después. En Estados Unidos, los movimientos empezaron hacia principio, bueno, el primer tercio del siglo XIX, pero igual el voto en Norteamérica es reconocido hasta 1920, casi 100 años después. Bueno, estas son imágenes de las sufragistas, del movimiento sufragista, en 1913, que fueron encarceladas por el presidente Woodrow Wilson. Los encarceló, aunque era partidario del movimiento. Los políticos así han sido siempre, ¿no? En público nos dan todos los derechos, pero ya en lo directo, voten. En 1920 se reconoce en Estados Unidos el derecho a votar y ser votado para las mujeres. En Inglaterra fue hasta más o menos 1919, aunque ya de manera más plena 1928. 1919 se reconoce con algunas restricciones, por ejemplo la edad, a los 30 años. Si va a ser ciudadana, va a ser electa a los 30 años. Pero ya en el 28 se extiende. Curiosamente, algunas colonias inglesas, que sería Australia, creo que Australia, Nueva Zelanda, no sé si estuvo en el régimen inglés, pero ellos reconocieron los derechos mucho antes. Creo que Nueva Zelanda fue la primera que reconoció derecho de voto. Ahí están las sufragistas. Les comentaba hace un principio, los derechos son nuestros, pero no se dan. Hay que tomarlos, hay que tomarlos. Y quien tiene miedo a defender lo que es suyo, no contribuye. Porque el miedo, dicen los teóricos de la política, que el miedo se huele. Y si nuestros enemigos huelen el miedo, pues entregamos la plaza sin disparar un solo tiro. Movimientos británicos. En México tenemos referentes de que, y fíjense, no en México, Zacatecas, para empezarla. El movimiento sufragista, los primeros antecedentes que encontramos son en 1828, con El Abanico, una revista, yo creo que los hombres de entonces las han de haber quemado. Pero no, había tolerancia. Tradicionalmente se había reconocido que las primeras publicaciones feministas estaban datadas hacia finales del siglo XIX, después de la Reforma, con las Violetas de Anáhuac. Pero hay el antecedente de Zacatecas de esta revista que empieza a circular, El Abanico, con contenidos feministas y ya una defensa por los derechos. Hay una coincidencia, yo le encuentro la razón de que en el 28 se haya desarrollado, porque curiosamente en Zacatecas, en 1826 se abrió la escuela normal, la escuela para maestros. Es decir, hay un impulso a la formación, a la instrucción, a la educación. Y en los años 20, el pensamiento liberal, aunque todavía muy rudimentario, empezaba a desarrollarse en México. Uno de los grandes liberales del Estado mexicano, que fue Gómez Farías, don Valentín estuvo en Zacatecas. Él fue constituyente por Zacatecas el 24, junto con García Salinas. Además que se supone que García Salinas era un poco más lento para esas cosas. De hecho, Gómez Farías fue secretario de gobierno con García Salinas en los años 30.
Y ellos fueron promotores del pensamiento en función de los derechos y las libertades, creo yo, que podemos asociar, digo, echar a andar una escuela normal para maestros no es ocurrencia de un día para otro. Lleva tiempo, ¿no? Lleva planeación, lleva cálculo y lleva toda una motivación social para abrir la escuela. Y en el 28 empieza a circular esta revista. El abanico, no sé cuánto tiempo estaría en circulación, pero sienta las bases del movimiento feminista en México. Si se fijan, inclusive antes que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la historia dice que empezaron en el 37, 1837, con las celebraciones de Nueva York, de los movimientos de mujeres. 1826 en México, luego vienen las Violetas de Anáhuac, después de la Guerra de Reforma, después de la intervención, hacia 1884, y hay un texto fundamental de la fundadora de las Violetas de Anáhuac, Lawrence o Laureana Wright Sales. Ella estaba casada con un inglés de apellido Wright, no recuerdo cuál era el otro apellido. Pero ella escribe esta gran obra, La emancipación de la mujer por medio del estudio. Sí, la educación debe liberar, la educación debe ser sinónimo de liberación. Si la educación no libera, no es educación, no sirve. Y con su revista Las Violetas de Anáhuac es promotora del sufragismo. Ya no es solo el movimiento feminista, es el movimiento sufragista por el voto de las mujeres, 1884-87. Hay una coincidencia también aquí que sea Zacatecas y que sea Taxco Guerrero. Bueno, es una reflexión propia. Taxco Guerrero, igual que Zacatecas, son pueblos mineros. Y las minas no estaban explotadas propiamente por mexicanos, por nacionales. Generalmente había extranjeros. Y esa influencia creo que contribuyó. Si ustedes ven en los lugares de mineros, Guanajuato, Zacatecas, inclusive Durango, hay evolución del pensamiento. Es decir, hay un elemento, un agente ajeno a lo que somos que trae algo bueno y genera desarrollo. Ya ven que los regionalistas dicen que de Alba Edison era de Sombrerete, porque en Sombrerete hay familias Alba y Álvarez. Los de Alba que vivían luego en Zacatecas, en La Chona, y que en Zapolpan fundaron la cerveza Minerva, son las mismas familias, Alba, pero no creo que sean los mismos del señor que inventó el bombillo eléctrico, de Tomás Alba Edison, pero los de Sombrerete dicen que era de ahí. ¿Alguien de ustedes de Sombrerete? Sí es. Pues referente. Y si el río suena es porque agua lleva. Decían inclusive, bueno, en el Museo de Sombrerete había un comunicado bueno, es otra historia, de Guadalupe Victoria, Fernández Félix, o cómo se llamaba el señor, que dice que es de Tamazula, Durango, pero hay antecedentes. Hay una carta que le envía a un hermano con una pistola ahí a Sombrerete, y ahí se piensa que si no eran de al menos ahí estuvieron. Alguna vez tenía ese debate con el gobernador de Durango sobre el origen de Guadalupe Victoria, pero allá se sabe que es de Tamazula, Durango, y Tamazula está ahí a un ladito de Culiacán, muy lejos de Sombrerete. Pero bueno, a donde voy es que el desarrollo de los pueblos, digo, la minería trajo desarrollo a los pueblos. No siempre desarrollo, también nos dejó desastres, pero algo dejaba. Digo, Sombrerete fue un pueblo próspero y fue industrializado en épocas
desconocíamos. Por ejemplo, los dueños de borregas tenían mecanismos muy avanzados para quitarles la lana cuando nosotros todavía lo hacíamos con tijera de muelle. Ellos ya tenían sistemas automatizados. Es decir, lo que viene de fuera luego nos abre una visión. No todo es malo, no todo es bueno. Sabiéndolo aprovechar nos sirve. Y creo que el tema de los derechos es influenciado de alguna manera por las visiones extranjeras. Y no es porque sean extranjeras, simplemente alguien que viene de fuera, es ajeno al grupo, pues trae otras ideas, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero si sabemos administrarlas, creo que podemos sentar las bases de desarrollo. Vean ustedes cuáles eran sus postulados del feminismo. Todavía medias, ¿cómo será? Todavía con un espíritu conciliador, ¿verdad? Decían las feministas, las sufragistas, no pretendemos desbancar al hombre, sino colocarnos dignamente a su lado. Es decir, un principio de igualdad que creo yo que nadie debe despreciar. Nadie debe despreciar. Hay una formación, hay razones de por qué crecimos y somos como somos, con visiones desiguales y discriminatorias, y que tienen que ver con lo que la naturaleza le ha dado a la mujer, le ha dado al hombre. Cuando las personas son opresivas, son agresivas, cuando tienen en su inconsciente una visión débil, cuando no tienen seguridad de lo que son, cuando hay un sentimiento de inferioridad tal vez. Ese sentimiento de inferioridad genera una reacción negativa que si tiene la forma, elimina lo que está a su alrededor. Si tiene la forma de hacerla, lo elimina, porque lo ve como una amenaza. Y no es porque sea una amenaza, es a partir de una percepción de inferioridad que se despliega un sentimiento, una actitud agresiva hacia los demás. Entonces, históricamente el hombre se ha sabido, aunque no lo diga y no lo acepte, y a lo mejor ni lo sabe, que es peor, pero su inconsciente le dice que está en un estado de inferioridad. Por eso es que ha generado una reacción para oprimir. Esa es una de las razones de opresión a la mujer. ¿Qué otra razón puede haber si como hombres tenemos madre, tenemos esposa, tenemos hijas, tenemos hermanas? ¿Y por qué no verlas como iguales? Pero hay ese fenómeno. Ese fenómeno ya es ajeno a la teoría política. Está más bien en el ámbito del psicoanálisis, pero está comprobado que el humano se preocupa más por lo que cree que es, o por lo que cree que el mundo es, que por lo que el mundo es realmente. Entonces, a partir de la percepción que tenemos del entorno, actuamos, no a partir de lo que es. Tenemos una percepción del entorno y generamos una actitud que no siempre corresponde a la realidad. La teoría del psicoanálisis, alguna vez leerán que se dice que los juicios de valor que elaboramos determinan nuestra acción. Es decir, a partir de lo que percibimos, de lo que la realidad es, de esa percepción desplegamos una acción. A partir de ahí realizamos una acción. Y de la validez de esos juicios depende nuestra salud mental, emocional, nuestra felicidad. Es decir, si los juicios que elaboramos de la realidad que determinan nuestra acción no son verdaderos, no son reales, no son adecuados, pues ya estamos perdidos. Pues. ¿Cuántas veces hemos oído? Es que yo creí que, pues sí, yo creí, pero no era. Entonces, esa actitud o esa visión errada de las cosas es la que nos lleva a tomar actuaciones indebidas. Y el problema es que hay una mina de malas ideas en nuestro inconsciente y no sabemos que no lo sabemos. Eso es lo que nos lleva a
tener actitudes indebidas como humanos. Yo a eso le atribuyo que la discriminación del hombre hacia la mujer y los hechos atroces que históricamente se registraron, ¿no? ¿Cómo quemar a una mujer nada más porque piensa? Eso es absurdo, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hace el hombre? Lo hace a partir de una visión de inferioridad, que no sabe que la tiene, pero sí le permite desplegar una acción. Son esquemas complejos, pero hay que entenderlos. Entonces la discriminación, esos orígenes tiene, y cuando la mujer busca emanciparse, pues lo que pide es esto, colocarse dignamente a su lado. Digo, hoy en día, ¿quién lo desprecia? ¿Quién lo desprecia eso, Fausto? Ya con que no nos traten mal. Decían las sufragistas, estas, las Violetas y Anáhuac, cuando la fuerza masculina distinguió al hombre, no pudo la mujer igualarse a él. Pero ahora que la fuerza intelectual impera, con la educación que equilibra facultades, la mujer llegará a ayudarle en el desarrollo y prosperidad de la humanidad. Ese es el pensamiento feminista que dio origen al sufragismo, al movimiento sufragista. Y a veces mucho pedir. Creo que no. En México, ya para entrar a cómo llegamos a lo que tenemos como derechos, en México los antecedentes conocidos es que las mujeres fueron pioneras igualmente en los movimientos previos a la revolución y después de la revolución. Las mujeres ayudaron a la revolución, contribuyeron de manera directa, estuvieron asociadas, participaron en los clubes antirreeleccionistas, principalmente en San Luis, pero los zacatecanos también fueron pioneros en los movimientos y en los clubes antirreeleccionistas. Dicen que el de Jerez, Ramón López Velarde, lo asocian a los clubes antirreeleccionistas, pero en toda la formación del partido antirreeleccionista y lo que vino después del movimiento maderista no aparece. Aparece Roque Estrada, que era de Moyagua, pero con ellos hubo mujeres que igual contribuyeron al movimiento. Sin embargo, la conclusión es que en la Constitución del 17 no se reconoce expresamente los derechos de las mujeres. Hay una crítica al 34 constitucional del 17 porque el original 34 decía que son ciudadanos de la República los mexicanos. En esos años todavía no se acostumbraba, como en la época de Fox, las y los mexicanos. Entonces no se usaba las y los. Y por mexicanos entendemos todos, ¿no? Los mexicanos son ciudadanos mexicanos y luego ya lo que sigue, ¿no? Los que teniendo la calidad de nacionales tengan tanta o determinada edad. No distinguía, lo cual pudo haberse entendido que hombres y mujeres, pero como la política estaba administrada por hombres, pues los mexicanos, entiéndase, hombres. Así fue el 17. Y el movimiento sufragista sigue. Hay una zacatecana destacada, María Esther Talamantes Peralta, era de Valparaíso. El padre de él era militar y fue alcalde de Valparaíso, pero ella vivió en los años 20 y fue impulsora del movimiento sufragista, una zacatecana ilustre, María Esther Talamantes. Bueno, en el 34-35, el general Cárdenas empieza a organizar a las mujeres en torno al PNR, al Partido Nacional Revolucionario, que es el antecesor del PRI, PRM, PNR, PRI, pero solo las organiza. En el 37 hay una iniciativa de reformas a la Constitución para reconocer el derecho al voto. La aprueba el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados se queda congelada, como dicen ahora, y no pasa
no pasa la iniciativa. Esto fue en el 37, 38. Se calcula que como estaba en puerta la elección del 40, la elección presidencial, y en los años 30, en el 38, se había formado el Partido Acción Nacional, había un temor medianamente fundado del cardenismo de que el voto femenino favoreciera a los candidatos del Partido Acción Nacional. Se calcula históricamente que por eso detuvieron la iniciativa, no se aprobó y no hubo voto femenino en el 40. En el 46 se regula, hay una modificación al 115 constitucional para reconocer el derecho de la mujer en elecciones municipales. Bueno, aunque sean las municipales, voten. Es el primer intento. Pero hagan cuenta, empezamos, digo, si vamos a México, el movimiento empieza en los años 20, 1828, o más atrás tenemos una declaración de derechos en el 789, y apenas el 46 se reconoce el derecho para votar en las municipales, elecciones municipales. Hay un evento que es emblemático en el 18 de marzo. Se calcula que había más de 20,000 mujeres en este evento. Era la campaña de Ruiz Cortines, sucesor de Miguel Alemán. Ruiz Cortines, él se compromete y en octubre del 53 hay una reforma al 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres. Todavía mantiene un esquema de discriminación que se mantiene vigente hoy en día. Si hablamos de varones, hablaríamos de que, ¿por qué no hablamos de hombres y mujeres? El varón y la mujer. ¿No sería mejor el varón y la baronesa? ¿O cómo se oiría si dijéramos baronesa? La baronesa y el hombre son iguales ante el hombre y la mujer. Y eso hoy está en la Constitución. Todavía somos varones. No de 4 ciénegas, pero somos. La Constitución así lo establece. En el 53 al fin se reconoce los derechos de voto a la mujer, votar y ser votados. Y sigan la cuenta. 1853, ¿hace cuántos años? 47 y 22, 69 años, más o menos hace de eso. Sí serán 69, o me fui grande. Sí, son 69. Bueno, esos años tuvieron que pasar, bueno, poquito menos, para que llegáramos a la paridad. O sea, 1953 hay igualdad de derechos, hombres y mujeres, pero no son sustantivos, ahí están los derechos. Tuvieron que pasar 60 años, 61 años, tal vez hasta el 14 cuando se regula la paridad. Y todavía andamos con jaloneos. En la historia nos cuenta que la primera diputada federal fue doña Aurora Palacios. Curiosamente, en Baja California hubo la vacante de la Diputación Federal en el Distrito 1 y ya estaba reformada la Constitución y la ley para que la mujer votara y fuera votada. Y Aurora Palacios entra ahí como candidata y es diputada federal. En las 40 y qué fue en la 42 legislatura. En la 43 legislatura ya se incrementaron con una diputada de Chiapas, Marcelina Galindo, Guadalupe Ursúa de Jalisco, Remedios Albertina Ézeta del Estado de México y García Flores de Nuevo León. García Flores no hace tanto todavía estuvo en el Senado, digo no de senadora, de visita. Una mujer longeva, ella era creo que era de Tamaulipas, pero avecinada de Nuevo León. Bueno, Tamaulipas, Nuevo León, ahí hay antecedentes del sufragismo. Y esta García Flores fue una de las pioneras del sufragismo en Nuevo León. Bueno, hasta ahí antecedentes generales de cómo fuimos evolucionando en los derechos.
desde no tener nada hasta ser aceptada la asociación feminista de mujeres, el derecho municipal, el derecho al voto en los municipios, el reconocimiento del voto en el 53, y viene otro tortuoso camino que nos lleva de la desigualdad a la equidad y a la paridad. Un día las mujeres descubrieron que la equidad no les convenía nada, porque cuando se empezaron a trabajar los temas de género, se hablaba de equidad de género. Y entendida la equidad, o mal entendida la equidad no es igual a igual. Y la igualdad resulta ser mejor que la equidad, porque en la equidad perdían las mujeres. En la equidad se dice que es a cada quien según su mérito. Y si quien distribuye según el mérito es el hombre, seguramente hay más mérito en el hombre, ¿no? Entonces la equidad resultó ser no tan igualitaria, a lo mejor era equitativa, ¿no? Vean ustedes cómo distribuimos el dinero a los partidos políticos de manera equitativa. Según el sapo es la pedrada, entonces a los que tienen más saliva comen más pinole. Entonces a los partidotes les damos más dinero que a los partiditos. Esa es la equidad. Entonces, si hablamos de equidad de género, pues quedaba muy desbalanceada. Entonces, la igualdad entre los géneros, como dice el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y si hablamos de candidaturas, hablamos de paridad. Y la paridad ya no es solo en las candidaturas, es en los puestos de elección y mucho mejor, en los puestos que son por designación. La paridad no es una posibilidad, es un mandato constitucional. ¿Cómo evolucionamos? Vean que a lo mejor si lo vemos desde los rudimentos del derecho a como estamos ahora, diremos que la tibieza era mucha. Es como, ¿qué se les ocurre ahorita que tendríamos que hacer y que les parezca aventurado? Por ejemplo, estamos proponiendo, y Frausto creo que está de acuerdo, que para que la democracia sea, necesitamos que el IES o el INE organice las elecciones internas de los partidos, de dirigentes y de candidatos. Es decir, no dejarle esa difícil tarea a los partidos, sino que ayudemos a que los procesos sean democráticos y que las elecciones internas de los partidos por fuerza, no es saber si por fuerza, sean organizadas por el INE o por el IES. Elección de dirigentes y elección de candidaturas. Entonces, decirlo ahorita a lo mejor es aventurado, pero de aquí a un año o dos va a ser la normalidad. Así hemos evolucionado en los derechos. Lo que se nos hacía absurdo, yo recuerdo en la elección de 2000, después de la elección de 2000 que ganó el PAN, en Guanajuato platicábamos de los temas electorales con un dirigente del Partido de Acción Nacional y aventuradamente le decía yo, don Luis se llamaba, don Luis, prepárese porque para el 2000, ahora verán, habíamos pasado ya 2003, mejor dicho. Estábamos preparando la de 2006 o 2003 era. Digo, prepárese porque para el 2003 los partidos van a estar obligados a las candidaturas 50 y 50. Y de manera genuina, en un auditorio, mayormente de damas, el señor exclamó, dice, están locos, ¿y de dónde vamos a sacar tanta? Entonces le tundieron al presidente, un señor ya grande, así es que lo tomaron como un desvío. Pero después de la elección de 2000, que empezamos a calcular las cuotas, de 30, 70, era algo inaceptable. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Quién se le ocurre? Y bueno, así empezamos el camino. En aquel tiempo las cuotas de género eran llamadas discriminación positiva, porque aun cuando la cuota ayudaba, pues era discriminatoria, porque si hay igual hombres y mujeres, ¿por qué 70-30?
¿Qué se pensaría si ahorita la cuota fuera 70% mujeres, 30% hombres? Más de algunos respingaría, ¿no? Bueno, empezamos con una recomendación. Se hablaba de discriminación positiva. En el año 2000, son muy jóvenes ustedes para acordarse, todavía no nacían tal vez. En 2000 fue el Congreso Nacional, no sé qué número del PRD en Zacatecas. El PRD gobernaba Zacatecas. Doña Amalia García era la dirigente nacional del PRD. Todavía no fundaba el Nuevo Solo, ¿cómo se llaman los Amalias? Y en el Congreso Nacional del PRD en Zacatecas se propuso en los documentos básicos del PRD, fue en 2000, porque había una recomendación ya de la ley, ahorita la vamos a ver. Se propuso en los estatutos las cuotas de género, 50 y 50 candidaturas. Y vean ustedes, las mujeres perredistas se opusieron a esa cuota por considerarla discriminatoria. Con cierta razón, es como alguna de ustedes juega ajedrez. Imagínense que le digo, venga, vamos a jugar ajedrez y le voy a jugar sin torres. ¿No me rayaría el disco? ¿No se ofendería? Ya ve, por eso le digo que es discriminatorio. Si entonces las mujeres perredistas dijeron no, si vamos a ganar espacios a pulso y no necesitamos vejigas para nadar, decían, porque ellas iban por otra vía. O sea, quien cerraba los espacios no era el voto popular, eran las cúpulas partidistas. Entonces, tenemos que avanzar por ahí, decían ellas. Y bueno, discriminación positiva le llamaban. En 93 fue el primer intento. El código de entonces, el llamado COFIPE, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los del IFE se tardaron como 2 procesos electorales en aprenderse el nombre. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque antes era solo Código Federal. Había un vocal, un buen hombre ahí en Tamaulipas que un día llegó sorprendido. Yo estuve en Tamaulipas en elecciones 2007, 9 y 10. Y un día, después de años de servicio, dice, oye, fíjate que ya descubrí dónde está todo. Para saber cómo hacer la elección, dice, me encontré un libro, ahí está todo. Y lo trae, sí, mira, era el código, el COFIP. El código de 90 este es el código 90. El primer COFIP, el código fue de agosto de 90 y en el 93 hay esta reforma. Los partidos políticos promoverán una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Una recomendación tibia. 93. 96, una gran reforma. De las grandes reformas electorales después de la del 90, 91, está la del 96. Y la regulación en las cuotas, todavía tibia, sin aterrizar, decía, los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios, mayoría y representación proporcional, diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Era una recomendación, por eso en el 2000 el PRD intentaba integrar esta recomendación a sus documentos básicos. Como recomendación. Y las recomendaciones son como las llamadas a misa. Recomendación. 96, todavía estamos en los 90. En 2000, el Consejo General del INE, y casi le hacen una estatua por eso a José Waldemar, recomienda igual a los partidos políticos aseguren una mayor participación de las mujeres, según lo decía el código. El Consejo General del INE emite este acuerdo para que se les dé la participación y una recomendación que en sus candidaturas no haya más del 70% de un mismo género, es decir, al menos el 30% de género distinto. Una recomendación del INE. Fue hasta 2002, en junio del 2002, hay una adición al 75 del código, se agrega un párrafo tercero para establecer las cuotas de género. Aquí sí ya obligado, 70-30, 70-30.
Ahora, no quiere esto decir que 70% hombres, 30 mujeres, ¿no? No más del 70 de un mismo género. Es decir, pudo haber sido el 70 de mujeres y un 30% de hombres. Y esta recomendación queda en 2002, para la elección del 2003 ya se aplica. Al 175 del código se le adicionan el 175A, B y C para regular esa famosa cuota de género. Y la regulación nos dice, bueno, la obligación para los partidos de registrar candidaturas no más del 70% de un mismo género, y la obligación del INE de revisar las candidaturas. Y el IFE, entonces el IFE no podía aprobar candidaturas si no se respetaba la cuota. Si un partido no había logrado la cuota, no registrábamos candidaturas. Entonces los partidos se obligaron por fuerza a diputaciones y senadurías a respetar la cuota. El 75 bis, si era 70-30, en las listas de representación proporcional igualmente se registraban por segmentos de 5, y en cada segmento de 5, 3 y 2. Al menos 3 y 2, 3 y 2. Entonces el principio de la cuota 70-30 aplicó para mayoría y para representación proporcional. La obligación del IFE de requerir a los partidos que no cumplieran la cuota, se les requiere para que la cumplan, so pena de no registrar candidaturas. Fue una manera de obligarlos a las cuotas de género. Y este efecto o esta exigencia trajo una consecuencia trágica en las elecciones de 2006. ¿Han oído ustedes hablar de las famosas Juanitas? Entonces las mujeres iban de propietarias para cumplir la cuota con hombre suplente, ganaba la elección y renunciaba a la dama. Y casualmente el suplente era un hombre. Entonces lo que se hizo después de la elección del 2006 fue obligar a que las fórmulas fueran hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer. La fórmula puede ir mujer-mujer, nunca mujer-hombre, pero si es hombre el que la encabeza, la suplente sí puede ser mujer. Y eso ya permitió que pues ya no las hicieran renunciar. En 2008, perdón, el nuevo código, el código de 90 estuvo vigente hasta enero del 2008, perdón, con la reforma de 2007, 2008, se publicó un nuevo código, igual COFIPE, Código Federal de Instituciones Electorales, perdón, y incrementó la cuota 60-40. En el 2008 pasamos 60-40, todavía tibiecitos. Sería hasta 2014, con la reforma constitucional de febrero del 2014 y la legal de mayo del 2014, establecen el principio de paridad en las candidaturas. Paridad. Ya no como posibilidad, paridad. En el Senado de la República, cuando se votó la ley, bueno, fue la reforma constitucional, se votó en enero, se publicó en febrero. En mayo se votó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la famosa LEGIPE que sustituye al COFIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hay una senadora con un discurso monumental donde agradece encarecidamente al presidente de la República el que les haya permitido la paridad, el principio de paridad. Díganme ustedes, con esa visión, ¿a dónde vamos? Acuérdense del pensamiento liberal. Las personas que como buenas ovejas son llevadas a pastar y regresadas a su corral, no contribuyen al desarrollo de la humanidad. Entonces, a duras penas, pero hemos avanzado. 2014 es la reforma de la paridad en las candidaturas, y ya los órganos electorales, aún, creo que con muchas protestas de los actores políticos, pues le fueron incrementando a la paridad, y Zacatecas creo que fue
la llamada paridad horizontal. No solo la paridad en las candidaturas, pensemos, la Cámara de Diputados son 18 distritos, 18 fórmulas más la lista de representación proporcional. ¿Qué dificultad tiene de deducir que de 18 candidaturas de mayoría, 9 y 9, ¿no? Y de RP, 6 y 6. Pero al IE se le ocurre que la paridad debe ser horizontal. Es decir, si hay 58 ayuntamientos, los partidos deben registrar candidaturas en los 58 ayuntamientos con paridad. Es decir, las planillas deben ser encabezadas mitad hombres, mitad mujeres. Y si la encabeza hombre, la siguiente puesto es mujer, la sindicatura, por ejemplo. La famosa paridad horizontal. Y que se hizo norma, ahora es obligada. Ese fue el indicador que tuvo el INE en 2000, ¿qué sería? 18. La paridad en las gubernaturas también, que fue combatida duramente por un senador de Zacatecas, porque había 15 gubernaturas, fue en el 21, Frausto. En el 21 había 15 gubernaturas en el país y el INE calculó que al menos 7 deberían ser mujeres. Digo, ¿por qué no 8? Se fue al tribunal y el tribunal, un día vean la sesión del tribunal de la sala superior, cuando votaron el acuerdo, la impugnación del acuerdo del INE. Las y los magistrados hicieron bolas, no supieron ni qué carambas habían discutido, y al final el magistrado presidente se dio prisa a decretar que se revocaba el acuerdo del INE. Pero otro magistrado de los que habían votado con él, que habían votado para revocar el acuerdo del INE, como son de alguna manera hipócritas, es decir, ellos de frente no encaran nada, pero cuando otro trae la bandera, lo obligan a que la enarbole. Entonces, otro de los magistrados que había votado por revocar el acuerdo descubre que al menos 4 magistrados y magistradas, sus argumentos eran a favor de la paridad y los obligó. Dice, no se hagan magis. Ustedes, su argumento es a favor del acuerdo, de que se mantenga el acuerdo del INE y la paridad. 7-8. Y así se votaron las gubernaturas. Es decir, ha habido muchas reacciones al principio de la paridad y ahorita vamos a ver otras más. 2014 fue el año de la paridad en las candidaturas y los órganos electorales se han encargado de que no solo sean las candidaturas, sino que la integración de las cámaras se compense con la asignación de representación proporcional y así hoy Zacatecas creo que hay más diputadas que diputados, ¿no? O están parejos, creo. Ahí es observable porque el voto es intransferible. Es observable que nos brinquemos la lista de representación proporcional, que brinquemos hombre para asignarle a mujer. Pero bueno, las acciones afirmativas se justifican cuando son temporales, pues, para lograr un fin, que pareje el terreno y a partir de ahí sigamos caminando ya con más igualdad. Ese es el 14. Entonces, fíjense ustedes, 1953 se reconoce el derecho al voto, votar y ser votadas, pero hasta el 14 el principio de la paridad. Y lo mejor viene en 2019, junio del 19, se reforma la Constitución, hay un párrafo que se agrega al 41 constitucional, este es un contenido bueno. El 41 constitucional dice, la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo y su equivalente en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. Es decir, la paridad, y ahí viene lo que se dijo, la paridad en todo. O sea, paridad no solo en las candidaturas, paridad en los puestos de designación, en la administración pública federal y en las entidades federativas. Y esto incluye el Poder Judicial de la Federación y de los estados. El principio de la paridad no es una posibilidad, es una exigencia constitucional, es un mandato constitucional. La paridad en todo, en candidaturas y en la integración de
de los poderes del Estado, de la administración pública y de los poderes del Estado. El cuarto transitorio del decreto del 6 de junio del 19 de reformas constitucionales, el cuarto transitorio mandata a las legislaturas de los estados para hacer esta regulación de cómo en las entidades se va a cumplir el principio de paridad. Solo que el cuarto transitorio no determina un plazo. Y habría que ver si ya lo cumplimos. La paridad en todo. Y bueno, en la misma reforma del 19 constitucional y de abril del 20, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales toma o se le agregan otros contenidos que han sido fundamentales. Son el pan de cada día de los últimos, al menos de la elección del 21. Ahí estuvieron presentes. Reglamenta el principio de paridad en todo, la LEGIPE. Lean, por ejemplo, el artículo 3 de la LEGIPE. Ahí viene conceptualizado el principio de la paridad en todo y de un concepto que no estaba presente en la norma, pero que sonaba, que es la conceptualización con el propósito de prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo las reglas básicas para exigir la protección de las víctimas y en su caso la reparación del daño. Es decir, esta es una legislación integral. Acuérdense que la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José, nos obliga a los estados, a los países, no solo a reconocer derechos, sino a establecer los mecanismos para hacerlos efectivos y mecanismos de defensa. México se adhirió al Pacto de San José en 1981. En 1981, México se adhirió también a una convención, por aquí la traía anotada, la Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres, 1981. Lo que se reguló en el 2014 de la paridad, esas normas ya estaban obligadas para el Estado mexicano desde que México se unió a la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Desde 1981 ya eran exigibles y eran obligados para el Estado mexicano, desde el 81. Pero lo regulamos hasta el 14 y lo reforzamos el 19. 1981 nos adherimos al Pacto de San José, a la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, y en 1994 México forma parte de la llamada Convención Belém do Pará. ¿Han oído hablar ustedes de la Convención Belém do Pará? Que el propósito es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. La Convención Belém do Pará, 1994. Y esas reglas obligadas de 1994, al menos en materia política, se incorporan a la legislación hasta 2019. 2019 en la Constitución y 2020 en la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se regula el principio el concepto de la violencia política contra las mujeres por razón de género para prevenirla, sancionarla, erradicarla. Y las normas creo que son muy integrales. ¿Qué es la violencia política por razón de género contra las mujeres? Bueno, de manera simple es toda acción o omisión en lo público o en lo privado. No necesita ser un ente público, un servidor público. Toda acción o omisión en lo público o en lo privado que limite el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Todo hecho, acción, omisión que limite, restrinja, que menoscabe el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Toda acción u omisión, no importa de dónde provenga, hombre, mujer, ente público o privado. Todo hecho, acción u omisión que restrinja el ejercicio de derechos políticos contra la mujer se tendrá, por el solo hecho de ser mujer, se tendrá como violencia política por razón de género. En Zacatecas es sancionada penalmente, creo que en el contexto federal también ya se reguló
como delito y hay normas dispuestas. La ley vincula a una serie de autoridades ya constituidas para que desplieguen acciones de protección a las víctimas. Digo, si hay alguien que calcula, presiente, supone que va a ser afectada en sus derechos políticos electorales, puede invocar estas normas y tener la protección adecuada. Hay abusos luego. Hay funcionarias encumbradas que desde allá alegan violencia política contra la mujer por razón de género y la expeditez de la Fiscalía General del Estado les da protección y amparo contra simples mortales. Digo, creo que funciona, pues digo, es solo un ejemplo de que funciona. Perdón, Renato. Usted menciona tener claro lo del tema de la violencia política en razón de género, pero también, bueno, al inicio de este taller que se conformó aquí en el IES, yo preguntaba sobre el caso específico, bueno, que hace una semana se tocó en el Congreso del Estado, donde se hizo público el resolutivo de un tribunal donde protegían a la superdelegada que acusaba que había sido sujeta de violencia política en razón de género por parte de una serie de periodistas, entre ellos NTR Medios de Comunicación. Y dados los argumentos, ellos decían, no, pues que aquí está la protección y demás, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, no soy pues abogada como tal, pero lo poco que he leído, para mí no me entraba dentro de la violencia política en razón de género. Digo, está bien el señalar algunas cuestiones, pero el simple hecho de que todo lo quieras catalogar que es violencia política en razón de género también me parece un completo abuso. O sea, si queremos justicia, tenemos que ser justas. Si queremos tolerancia, tenemos que ser tolerantes. Tampoco solamente ver los beneficios hacia nuestra, bueno, las cosas hacia nuestro favor. En ese tema, ¿no? Parece que somos de cierta manera un poquito pues burdas a cómo aplicar la normatividad existente. Gracias. Pues dicen en Fresnillo, como hay que. Es como si el general comandante de la zona militar, de la 11ª zona militar, un día se quejara de cualquiera de nosotros porque teme que le vayamos a causar algún daño, ¿verdad? O será muy maje, o no sirve para, no sabe qué sirve lo que trae, o está abusando. Hay un resolutivo lo que tuve un día conocimiento fue un acuerdo de la Fiscalía y una fiscal donde emite las medidas de protección. Creo yo que ese es un excelente precedente que deberían tener a la mano todas las personas, no solo mujeres, hombres y mujeres, principalmente las mujeres, porque ahí proclama que la dama debe ser cuidada y que no se le debe molestar absolutamente en su tranquilidad. No se le debe molestar para que lleve una vida tranquila, segura y libre de toda amenaza. Digo, ¿acaso no todos estamos en la misma posibilidad de tener esos derechos? Entonces habría que tomar ese precedente y hacerlo valer frente a la Fiscalía General del Estado, la de la República, el Ejército, la Marina, contra toda la autoridad. Sí, desde luego que no. O sea, las acciones que fueron denunciadas no menoscaban, no impiden, no reducen el ejercicio de derechos políticos electorales de la persona, absolutamente. No lo reduce. Creo que inclusive es un acuerdo, creo que la fiscal que lo emite, su conciencia le dice que algo no está bien y lo emite de manera pues desaseada, como para que fácilmente sea impugnado. Como que se lavan las manos, yo cumplo, ¿no? Pero esos esquemas, digo, son los que desacreditan luego las normas. Digo, las normas son para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Y los que están en el ejercicio del poder asumen responsabilidad de velar por los derechos. No que velemos por los nuestros y por los de ellos. Pero bueno, son circunstancias que se dan, ¿no?, en la vida diaria y que nos sirven como referentes, ¿no?, de lo que no debe ser
Y si la autoridad se pronuncia de un modo, bueno, ese pronunciamiento es lo que le decía, ese criterio de la fiscalía hay que traerlo en la bolsa, porque ese nos sirve. Porque si ese es el criterio de la fiscalía respecto del cuidado de una persona determinada, debe ser el criterio para cuidarnos a todas y a todos. Creo que ese es un buen... Habría que traerlo, ¿no? Enmicadito, pues, atrás de nuestra credencial para votar. Se regula la violencia política con vías de prevenir, sancionar y erradicar, de establecer medidas preventivas, inclusive en un momento dado la reparación del daño. Y se establece como requisito de elegibilidad, esto también les va a sonar conocido, para ser elegible a un cargo de elección popular, no estar condenada o condenado por delito de violencia política contra la mujer por razón de género. Y aquí no distingue hombre o mujer. Si alguien fue sancionado por violencia política, resolución definitiva, esto es en la vía, refiere a la vía penal, no es elegible. La reforma del 13 de abril del 20 refería solo a una sanción penal. Si penalmente es sancionado por violencia política, por razón de género, no puede ser elegible. Pero se da la casualidad que los códigos penales no traían tipificado ese delito, salvo Zacatecas, creo que ya lo había regulado. Entonces, ¿de qué nos sirve una norma cuyo supuesto no está en la realidad? Lo que los órganos electorales hicieron fue ampliar la responsabilidad. La causa de sanción podría ser una responsabilidad penal o administrativa. Y el INE configuró aquella famosa regla del 3 de 3 contra la violencia. Y les he de decirles que estas reglas fueron también tibias. No sé qué están pensando quien hace la ley. Creen que somos bien portados y que con el solo hecho de decir que hay una ley ya todos nos formamos. Pero no. En teoría política hay un principio que se llamó, se acuñó con el nombre de, un día búsquenlo, es interesante, la ley de hierro de la oligarquía política. Ese viene en un tratado sobre partidos políticos de Robert Mitchell. De ahí deriva la ley de hierro de la oligarquía política y él nos dice cómo todo se corrompe. Toda asociación está destinada a corromperse. Si no se regula adecuadamente, perdemos. Y esa ley de hierro trae un antecedente de un texto que es el Tratado sobre el Gobierno Civil de John Locke. John Locke, en el Tratado sobre el Gobierno Civil, hace una referencia a un texto de un teólogo inglés, creo que Cocker apellidaba el teólogo. Ese fue más rudo. John Locke nada más la cita y la hace suya. Este desventurado decía, dice, calculen la reflexión. Dice, la ley para que sea buena debe suponer que el individuo es algo no menos que una bestia. Reflexionenla. La ley para que sea buena debe suponer que el individuo es algo no menos que una bestia. Es decir, si creemos que el destinatario de la ley es un ser humano como nosotros, responsable y ordenado, pues están mal porque no todos somos igual, ¿verdad? Digo, hay gente allá afuera que tal vez, no sé dónde, que eventualmente, circunstancialmente pueden ser peor que una bestia. Bueno, esa era la visión de la teoría política en el siglo XVI. John Locke escribe su texto de Tratado sobre el Gobierno Civil, no sé, a mediados de 1700, ya en 1700, más moderno, es después de Leviatán, después de ¿cómo se llama? Hobbes. Después de Hobbes, quien sigue los pasos es John Locke, y él hace esa referencia a esta reflexión del teólogo inglés. Entonces, cuando hicieron estas leyes, la reforma del 19 y 20 en la LEGIPE, los legisladores y legisladoras, inclusive en una entrevista dijeron que con eso era suficiente. Pero no,
por ejemplo, las legisladoras estaban calculando que todas las quejas por violencia política contra las mujeres, no importaba si era local o federal, las iba a tramitar el INE y las iba a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero eso no dice la ley. Nada más dice que las autoridades, si vincula al INE, a los tribunales y al IES. Entonces, al final, las quejas por violencia política, si son del ámbito local, las tramita el IES y las resuelve el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas. Si son de materia federal, pues se van al INE y a la Sala Superior. Eso no era lo que querían las diputadas, pero así quedó y así se está tramitando. Pero bueno, se dio un gran paso. ¿Y cómo hemos evolucionado? El INE crea esas reglas del llamado 3 de 3, ahorita vemos de qué se trata. Y bueno, para ir concluyendo, los derechos político-electorales de las mujeres y de los hombres, yo diría, derechos político-electorales de las personas. Hay un ámbito general de derechos de igualdad, ¿no? A votar, ser votadas, ser votados, a la paridad en las candidaturas, la paridad en los puestos de designación. Esas son reglas generales, pero hay reglas específicas o derechos muy específicos de las mujeres que derivan de la reforma constitucional y legal del 14, del 19 y del 20. Por ejemplo, hay una distribución o hay un mandato para que la distribución de tiempo aire en radio y televisión sea equitativo. ¿Qué sería de una candidata si no tiene acceso a radio y televisión? Entonces, el INE administra el radio y televisión, los tiempos del Estado. ¿Han oído hablar de los tiempos del Estado en radio y televisión? Cuando se aprobó la Ley General de Radio y Televisión, la ley determinó, bueno, por mandato constitucional, las telecomunicaciones son una función estratégica del Estado mexicano. Lo estratégico debería impedirle al Estado concesionarla a particulares. Pero bueno, hay una parte de las telecomunicaciones que se concesiona a particulares. ¿Por qué es propia del Estado? Y no es todo lo que se ve y se escucha, ¿no? Nos referimos a la señal radiada, a lo que transita por el espectro radioeléctrico. Alguna vez le pregunté a un ingeniero qué era el espectro radioeléctrico, ¿no? Nosotros empezamos a administrar los tiempos del Estado en el 2008 y empezamos por conocer ese mundo perdido de la radio y televisión, más complejo que el ejido. Digo, así como si Frausto es el ejidatario, pero él le rentó la parcela a Martina y ella se la prestó a Carolina y Carolina a Sara, y al último la parcela se queda con Renata, se queda con la parcela. Así estaban las concesiones de radio. Unos las tenían rentadas, prestadas, o transmitían cosa distinta. Había radiodifusoras en la frontera que transmitían un horario nacional y le rentaban el espacio a alguien del otro lado. Infinidad de emisoras piratas. No había mapas de cobertura. Es decir, la concesión me dice cuál es la frecuencia y la potencia de la emisora y debo evaluar si realmente tiene esa potencia o tiene más. Había excesos de potencia. Bueno, construimos todo lo que era ese asunto. Y en esa construcción, pues no sabíamos. Y le pregunté a un ingeniero, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Se quedó pensando. Dice, pues el aire. Digo, ¿cómo el aire? El aire es el aire. No, digo, dice, el espectro radioeléctrico es el espacio aéreo por donde transitan las ondas de radio y televisión. Ese es el espectro radioeléctrico. Y como la propiedad de la nación incluye tierras, mares, territoriales, y el espacio aéreo es propiedad de la nación. Y solo la nación sabe qué hacer con ella. Por eso es que otorga concesiones a particulares. Y en la ley general, que era entonces, ya no hay ley general, ahora es ley de telecomunicaciones, la ley general determinó que media hora de transmisión de cada medio sería para el Estado. Cada emisora de radio y canal de televisión de su transmisión ordinaria le entregaba media hora o le entrega media hora al Estado para que el Estado difunda. Digo, hay presidentes que se han gastado 20,000 millones de pesos en comunicación en lugar de utilizar los tiempos del Estado.
Si utilizan los tiempos del Estado, no creo que los medios les tengan mucho aprecio, pero con 20,000 millones a lo mejor el aprecio aumenta. Entonces, además de esa media hora diario en radio y televisión, hay los tiempos fiscales. En los años 60, los medios, en lugar de que pagaran impuesto todo en efectivo, pagaban parte en especie y le entregaban 18 minutos al Estado. Bueno, eran más, Fox lo redujo a 18 y el presidente López Obrador creo que a 11 o a 12 minutos. Esos son los tiempos del Estado. La transmisión de radio y televisión le entrega al menos media hora, 40 minutos, 42 minutos al Estado, para que el Estado haga las transmisiones de sus programas, que no pague publicidad. Si no es suficiente, entonces sí paga. Entonces, a partir de 2008, bueno, una reflexión, antes de 2008 el acceso a radio y televisión era libre mercado y los partidos y candidatos pagaban carretadas de billetes según trajeran por sus promocionales. A partir de 2009, la elección de 2009, todos los partidos políticos tienen sus promocionales en los tiempos del Estado. El INE los administra, les entregamos los promocionales, ellos nos entregan sus materiales de difusión y los enviamos a radio y televisión. Y monitoreamos las 24 horas del día. Las 24 horas monitoreamos todas las estaciones de radio, todos los canales de televisión, para verificar que se transmitan los promocionales de los partidos. Los partidos y candidatos tienen prohibido comprar tiempo aire en radio y televisión. Entonces, si ustedes son candidatas y el partido no les asigna promocionales en radio y televisión, pues creo que no tienen mucho éxito en su campaña frente a otro que sí lo tenga. Entonces, lo que se ha regulado es que los partidos están obligados a entregarles tiempo aire a las candidatas mujeres, pero todo es una regla tibia. Dice que al menos el 40% será para candidatas mujeres. Pero si en conclusión sabemos que la mitad es hombre y la mitad mujeres en las candidaturas, tendría que ser 50 y 50. Pero estamos en proceso de lograrlo. El dinero público también se administra con equidad y las candidatas mujeres deben tener una proporción de dinero público para sus campañas. Hay mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE emitió el reglamento de quejas en materia de violencia política. Hay una vía específica para tramitar las quejas por violencia política y lo mismo en el Instituto Electoral del Estado. Es decir, hay una vía expedita y cuando se tramita una queja hay obligación de prestar auxilio a las víctimas, prevenir el daño y si el daño se cometió hay que repararlo. Y la regla famosa de 3 de 3. No podrá ser candidata o candidato quien haya sido sancionado por cualquier agresión de género, doméstica, familiar, en el ámbito público o privado por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Tampoco pueden ser candidatos los deudores alimentarios. Entonces dirán ustedes, ¿y qué carambas tiene que ver los alimentos con los cargos de elección? Bueno, pues cada individuo que no paga alimentos se convierte en una carga para la mujer y la mujer con esa carga, pues antes de pensar en una campaña tiene que trabajar para alimentar a sus hijos. Entonces, estas no son reglas de cabuz. Decía hace un rato, hay reglas de cabuz que no saben a dónde va la máquina, pero estas son reglas desde el cuarto de máquinas. Digo, si queremos ir erradicando violencia contra la mujer, bueno, empecemos por ponernos a mano, ¿no? Y si debo, pues no soy candidato. ¿Y cuántos en ese ámbito? Había un personaje de un partido que ni candidato iba a ser, pero estaba muy preocupado por esa regla. Entonces, si debe alimentos, no es candidato. Pues no, mi amigo. Pero tiene una posibilidad, pague, póngase a mano. Ya es candidato. Y siga pagando, porque si no, lo desbancamos. Entonces, estas son reglas básicas que se han ido construyendo. Creo que la posibilidad ahora jurídica está dada, pero no nos confiemos. Ahora hagamos como dicen luego, una retrospectiva, ¿dónde andamos y dónde vamos? Estos son los cálculos de las mujeres sufragistas, lo que calculaban antes de las reformas. Decían ellas, lo que necesitamos no es solo un puñado de mujeres que hagan historia, sino muchas mujeres que formulen políticas. Decían las sufragistas, para hacer
política en la calle ya estuvo. Necesitamos estar en los puestos de decisión. Y curiosamente las cuotas de género, con el 70-30, el 40-60, permitieron que las mujeres estuvieran en la toma de decisiones y así es como llegamos a la paridad. Es decir, esta visión era acertada, no solo haciendo historia, sino tomando decisiones. Y en la medida que las mujeres estuvieron en los puestos de dirección o en la toma de decisiones en el ámbito legislativo, la ley se ha ido cambiando. Y si la única manera de lograrlo es aumentar la cantidad de mujeres en todos los sectores de la vida política, diseñando sistemas electorales que permitan asignar a las mujeres un porcentaje considerable y obligatorio de cargos políticos. Estamos hablando de los años 20, 30. A las mujeres no es el pueblo el que les niega los cargos de responsabilidad, sino las dirigencias de los partidos políticos que generalmente o mayormente están en manos de hombres. Esa era la reflexión de las sufragistas. Dice, por una parte la estrategia debe ir encaminada a la elevación del número de mujeres en política y la introducción de los temas de género en la agenda política, conjuntamente con una estrategia más a largo plazo que prevea el necesario cambio cultural en estas sociedades que son muy tradicionales. Esa era su visión antes del derecho reconocido. Decían, debemos revisar la cuestión legal, los instrumentos jurídicos. No es el voto el que les niega la posibilidad, son las fórmulas de elección, los esquemas de educación y formación en general. Esta era la visión que tenían antes del reconocimiento de derechos. Creo yo que la parte legal ha caminado. Creo que la parte legal es suficiente, medianamente suficiente para garantizar el ejercicio sustantivo de los derechos de las mujeres en un ámbito de libertad y sin violencia de género. Esa la va a haber. Nos falta la última parte. Creo que esa es la que nos podría llevar 100 años. O 10 si nos damos prisa. O 20 tal vez. Un esquema de educación y formación en general propicio que nos ayude a erradicar esas visiones sesgadas de las diferencias. Entonces creo que sí se avanzó mucho, pues, de lo que era la visión a como estamos ahora, lo que ambicionaban en los años 20, 30, se ha logrado. La estrategia que debe fortalecerse es la parte formativa, educativa. Y esa parte formativa no es solo en la escuela. La escuela es tal vez la que menos forma. Lo que forma son las formas de actuar, las formas de hacer. No es el decir, sino el hacer. Cómo nos comportamos o cómo se comporta la clase política es la que forma, pues. Cómo se comportan los adultos, los maestros. Eso es lo que aprenden los niños. Y si hay una dificultad en la formación es la congruencia. La congruencia. Lograr la congruencia es lo más complejo. Y esa es la estrategia que aún está y que debe trabajarse, debe implementarse. Y lo debemos hacer todos en nuestro ámbito. Las mujeres ya no son las únicas cuidadoras de hijos, también nosotros los cuidamos, pero en ese ámbito creo que debemos ser muy cuidadosos, no solo con lo que decimos, más bien con lo que hacemos. Acuérdense de aquel padre malcariento y mal hablado que le decía a su hijo, muchacho, fíjate por dónde vas. Y igualado, ¿verdad? Muchacho igualado le dice, pues fíjate tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces es lo que debemos cuidar. A querer o no, el humano aprende imitando. Es la forma de que aprendemos imitando. Entonces hay que ver qué es lo que imitan las personas que están en formación. Pues ahí concluimos. Al final trae una pequeña bibliografía. Yo si hay interés en escarbarle algún tema, viene la bibliografía. Creo que el tema de los derechos político-electorales en general es un tema apasionante en el ámbito de la teoría política, de la ciencia política, del derecho constitucional, del derecho electoral y inclusive, ¿por qué no?, de la filosofía política. Son temas relevantes, son temas que apasionan y quienes tienen la formación de abogados y quienes no, también.
la buena formación del abogado empieza por la teoría del Estado, la teoría política, la sociología, la filosofía política. Esos son los contenidos que nos forman como buenos, o nos pueden formar un día como buenos abogados. Lo que resulta al final, que es la ley, pues es solo lo que resultó al final. Pero hay que saber de dónde viene. Y el tema de estos derechos, pues, creo que es un tema relevante y hay que seguirlo trabajando. Por eso es que le agradezco al IES que organiza, a Sara, que tuvo la iniciativa de este proyecto desde el, se me olvida, desde el desde el Ateneo, se me olvida. Porque son temas que debemos trabajar cada día, donde sea que estemos hay que trabajarlos. Y les agradezco infinitamente su paciencia para la perorata. Y si hay algún planteamiento de su parte, y si hay tiempo para los planteamientos, si hay tiempo. Muchas gracias, maestro Matías Chiquito. Ahora solicitamos a las autoridades del Instituto Electoral, al maestro Juan Manuel Frausto, a la ingeniera y también de Ateneo Nacional de la Juventud, a Sara, si nos pueden acompañar para hacer entrega de un reconocimiento al maestro Matías Chiquito. A continuación, las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la Ateneo Nacional de la Juventud, harán entrega de un reconocimiento al maestro Matías Chiquito Díaz de León por impartir el módulo Derechos Político-Electorales de las Mujeres en el curso de formación Género y Derechos Político-Electorales de las Mujeres. Y les pediríamos también a las compañeras presentes, si se pueden acercar más, vamos a tomar una foto grupal de este módulo y a las autoridades si nos pueden acompañar con las participantes, por favor. Sí, en las primeras filas, por favor, para que puedan salir todas.